¿Cómo están mis amados hermanos? Tengan ustedes muy buenos días. Ay, un ratito para levantar un poquitito, disculpe, pastor. Ahí está bien, ¿sí? ¿Cómo están hermanos? Dios los bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos, ¿sí?, a nuestro Dios una vez más que nos permite venir delante de su presencia, como siempre hermanos, y esto será para siempre, ¿sí? Todos los domingos nos reuniremos hasta que el Señor venga, si no es que nos lleva antes, ¿sí? Amén. Y eso es nuestro deleite, ese es nuestro disfrute y eso es parte de nuestra vida, hermanos. Amén. Agradecemos a nuestro Señor. El pastor acaba de dar la lectura bíblica del libro de Daniel, capítulo 2. Todos sabemos que estamos ahí. Vamos a ir desarrollando el tema que tenemos para el día de hoy. Les pido mucha concentración. Si tienen un lapicerito, sacan su lapicerito, su hoja también. Y bueno, tienen ahí ya creo que su hojita para que puedan anotar si es necesario para después repasar en casa. Antes de poder iniciar, acerquémonos delante de la presencia del Señor para poder pedir dirección. Amén. Amado Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana. Gracias por habernos reunido, Señor, como tu iglesia. Y es nuestra súplica que en este tiempo que vamos a ir a tu palabra, seas tú el que estés hablando a nuestras vidas. Aliméntanos, Señor. Fortalece nuestros espíritus, fortalece nuestras vidas. Queremos vivir dependientes de ti. Señor, frente a las cosas de este mundo, aún luchando con ellas, queremos, Padre, descansar en ti y que tu Espíritu Santo sea el que nos esté ayudando siempre. Que ahora, en esta mañana, tu palabra sea la que venga como un alimento fresco para cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi buen Dios, y utiliza mis labios, utiliza mi mente, mi corazón para poder expresar, Señor, lo que tú quieras. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos dado lectura, ¿sí? Hemos dado lectura al capítulo 2, ¿sí? Ya estamos en el capítulo 2. Esta sería el tercer sermón del libro de Daniel, un libro que ya anteriormente nosotros, por nuestro pastor, nuestro hermano Abel, ¿no?, nos han estado explicando, ¿ok?, el contexto histórico, nos han estado explicando qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba con la vida de Daniel, qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel y cómo Babilonia efectivamente llevó cautivo a estos jovencitos, ¿no?, a Daniel y a sus amigos, ¿correcto? Y ahora llegamos a una situación a la cual estos jovencitos se tienen que enfrentar. Hay una situación a la cual ellos van a enfrentarse, pero quiero iniciar específicamente haciendo un comentario, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría conocer el futuro? Creo que todos nos gustaría más o menos saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Nos gustaría saber, ¿cuántos de ustedes han intentado buscar, reconocer o identificar algo del futuro? Algunos dirán, yo, hermano, cuando no conocía a Cristo fui a buscar una divina, un adivino, ¿sí?, para que me diga qué es lo que va a pasar con mi futuro. Muchos hemos tenido quizá ese pensamiento, no todos, pero algunos lo han tenido. Sin conocer a Cristo, hermanos, efectivamente esto se puede dar. Mucha gente a través de la historia ha buscado mirar al futuro, ver lo que se viene, lo que depara el futuro para la humanidad, para la raza, para todos y cada uno de nosotros. Algunos de ellos, ¿sí?, han podido tener por ahí como que un chispazo, ¿no?, de las cosas que de repente en su momento adivinaron, ¿sí? Pero en su gran mayoría, muchos dijeron que se acaba el mundo aquí, que aquí pasa esto, que va a haber esto, que va a haber esto, y nunca pasó nada. De hecho, hermanos, cuando hay palabras que se muestran de predicciones de futuro y estas no están en el fundamento bíblico, de verdad, son simplemente mentiras de personas, engañadores, que simplemente lo único que van a hacer es mentirnos, ¿no?, o engañarnos en este caso. En ese punto de vista, hermanos,
llega un momento en la lectura que nosotros hemos dado, ¿sí?, que acabamos de dar, que el rey Nabucodonosor, ¿sí?, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que tenía en este caso cautivos a mucha gente, dentro de ellos a Daniel y a sus amigos, tiene un sueño, ¿sí?, tiene un sueño. Y este sueño era perturbador para él. Este sueño era aquel que efectivamente no le dejaba estar tranquilo. Él se sentía, nos imaginamos impotente, nos imaginamos temeroso, un montón de sensaciones en la vida de Nabucodonosor. Pero él intenta y trata específicamente de buscar comprender ese sueño. ¿Sí? Y en este relato, hermanos, es que vamos a desarrollar nuestro sermón el día de hoy y vamos a ver qué es lo que pasa, porque a partir de ello, hermanos, es que se va a desarrollar justamente el sermón de esta mañana. Como título, o como el título de nuestro sermón el día de esta mañana es Confiando en la soberanía de Dios en situaciones difíciles. Confiando en la soberanía de Dios en situaciones difíciles. Y vamos a ver 4 puntos que específicamente están orientados a cuando nos encontramos en una situación de dificultad. La segunda, cuando vamos a ver que el conocimiento humano no puede dar soluciones a las dificultades. En tercer punto, vamos a ver cómo la confianza y la búsqueda, en este caso de Dios, nos va a ayudar en tiempos difíciles. Y también la alabanza y gratitud por la soberanía que Dios tiene al dar respuesta, ¿sí?, al dar una respuesta. Vamos entonces al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Él dice, como hemos leído en la redacción, este sueño que lo perturbaba. Nos imaginamos, hermanos, que Nabucodonosor había tenido este sueño varias veces, o sea, era repetitivo. Se asume porque cuando tú sueñas una cosa y después pasa el tiempo te olvidas y ya, ¿no? Como que no hay mucha preocupación. Pero ¿qué sucedería si todos los días o todas las semanas estás soñando casi con lo mismo? Estás soñando casi con la misma temática. En ti ya va a empezar a haber una preocupación, ¿correcto? Y es lo que había en Nabucodonosor. Y él intenta y dice, voy a buscar, tratar de dar una interpretación a este sueño. Él entonces empieza a trabajar y a obrar en llamar a todos los sabios, ¿sí?, a todos los eruditos, vamos a decir así, a todos los astrólogos que en su tiempo, que en su momento, efectivamente, estaban con el conocimiento para poder ayudarlo. Hace el llamado, ¿sí?, hace el llamado, le pide a Arioc, en este caso, que busque a todos los sabios para que puedan interpretar su sueño. Vienen delante del rey y los sabios le dicen, ¿no? Rey, cuéntanos tu sueño y en base a lo que tú nos digas, nosotros buscaremos hacer la interpretación. Pero aquí viene como que Nabucodonosor, momentito, no estoy dispuesto a contar mi sueño, no lo voy a contar, yo quiero que ustedes como sabios logren realizar qué fue lo que soñé y cuál es su interpretación. Pero esto, hermanos, es sorprendente porque ustedes saben, si nadie te dice qué soñaste, cómo buscar interpretación. Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. Mis hermanos, y es que a veces en la vida, ¿sí?, vamos a notar, en este caso, esos se podría decir, engaños que de parte de muchos charlatanes, de mucha gente adivina, ¿no?, que tú vas, le cuentas lo que te pasa, le cuentas, y él interpreta a su manera y busca la manera en cómo hacerte entender. Y esto, Nabucodonosor no quería contarlo, no quería decirlo, porque él quería que realmente le digan qué es lo que había soñado. Dentro de esos sabios, mis hermanos, ¿quién se encontraba? Ya habían pasado casi 3 años, lógicamente dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pero ¿qué es lo que sucede?
hay un año de establecimiento, o sea, un rey cuando asumía un cargo, el primer año es como para establecerse y empieza a contar desde el segundo año. Entonces ya habían pasado 3 años, el primer año que Nabucodonosor se estableció y los 2 años que contaban como parte de ya el trabajo de la gobernanza que él tenía en Babilonia. Entonces, ya eran 3 años, y eso quiere decir que Daniel y sus amigos ya estaban siendo considerados como sabios. Ya eran considerados como sabios. Y es ahí donde, al tomar en consideración, él también era parte de, ¿no? Era parte de ese grupo de sabios de Babilonia para poder dar, en este caso, una posible interpretación al sueño de Nabucodonosor. Entonces, en este primer punto, hermanos, esta situación que aparece a raíz de del sueño de Nabucodonosor se va a tornar un poco difícil porque muchos de estos adivinos van a intentar hacer algo, pero no van a poder. Porque en ese intento, mis hermanos, en ese intento de buscar dar la solución o dar la interpretación al sueño del rey, efectivamente, humanamente no van a poder hacer nada. Y es aquí donde quiero que leamos, vamos a leer, vamos a ir el verso 5. Desde el verso 4, ¿sí? Miren lo que dice el verso 4. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que les corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen a decirme lo que soñé y luego explíquenme el significado. Había forma de poder dar un significado sin que podamos saber el sueño o sin que los adivinos puedan saber el sueño. Era muy difícil. Y es por eso que esto se da reiterativo, ¿no? Hay dos partes, porque después, en el verso 7, miren lo que dice. Los astrólogos insistieron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Ya Nabucodonosor había definido y había determinado. Y entonces Nabucodonosor se da cuenta de que estos adivinos lo que querían era escuchar para buscar una interpretación en base a su criterio. Y Nabucodonosor, al darse cuenta de esto, hermanos, y al ver esa mentirosa intencionalidad de estos adivinos o astrólogos o sabios, pseudosabios, vamos a decirlo así, Nabucodonosor ya había decretado y ya había establecido algo. ¿Qué iba a hacer, hermanos? Lo que habíamos leído anteriormente, en el verso 5, que iba, dice, a cortarlos en pedazos. Hermanos, vemos aquí un rey. ¿Qué rey puede decir esto? Tiene que ser un rey bastante tirano, un rey bastante malvado. O sea, porque podríamos aceptar, ok, bueno, si puedes interpretarlo, genial, pero si no puedes interpretarlo, ya ahí nomás queda, pues vete a tu casa. Pero no, eran considerados sabios. Supuestamente, si tú te llamabas decir sabio en ese entonces, estabas obligado a decir qué soñó el rey y cuál era su interpretación, pero ninguno de ellos lograron hacerlo. Y esto efectivamente se va a ver en el verso 10, quiero para poder más o menos puntualizar, dice el verso 10, cuando reitera efectivamente el rey lo que ya había decidido. Verso 10, entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Miren, los mismos
adivinos, hechiceros, astrólogos eran conscientes que humanamente no podía darse esto. Pero ¿qué dicen los dioses haciendo atribución a la deidad? De repente ellos en su momento en lo único que pensaban eran en los astros o las estrellas para buscar dar una solución, pero también pensaban en algo supremo, divino, quizá velado para ellos, pero que hoy nosotros ya entendemos y comprendemos, lo vemos con más claridad, porque sabemos que todo esto sí lo sabe y lo conoce nuestro Dios. Entonces, hermanos, ellos aquí están mostrando, estos astrólogos están mostrando sus deficiencias, sus incapacidades, están mostrando lo débil que tiene su razonamiento y lo débil que tiene en este caso el trabajo que ellos hacían como adivinos o astrólogos en ese momento. Entonces, hermanos, aquí vemos que el conocimiento humano, ¿sí?, no puede dar soluciones, que en este caso a dificultades o a situaciones que son muy, pero muy difíciles, como se va a dar en este caso. Y hablamos de una situación difícil, hermanos, porque de hecho lo que pasaba con el rey ahora nos va a hacer entender en qué situación pone a Daniel y a sus amigos. En qué situación pone a Daniel y a sus amigos y a todos los adivinos de ese tiempo. Predecir el futuro, hermanos, predecir el futuro, en este tiempo resulta un poco más fácil que en los tiempos antiguos. ¿Y a qué me refiero? Que si en este momento, yo le digo a un analista de datos. ¿Quién es un analista de datos? Les explico, repito, para que se entienda el ejemplo. Es un ingeniero que ha estudiado, en este caso, ciencia de datos, o ha estudiado el análisis de datos, que cuando él recibe la información o la data, en base a la data, él puede elaborar una predicción. Normalmente, hermanos, esto sucede en las empresas, ¿sí? Las empresas quieren saber sus predicciones o sus proyecciones para los próximos años, para ver si sus ventas van a aumentar o si van a reducir, o algunos que analizan la bolsa, ¿no?, cuando van a invertir en bolsa. Hermanos, a través de los datos es muy fácil poder predecir, es muy fácil poder encontrar, en este caso, un posible resultado, ¿sí? Un posible resultado. Pero, ¿qué pasa si no hay datos? Un fracaso total. Aquel que pensaba invertir en la bolsa y no está viendo la analítica, de repente todo está en caída, ¿qué es lo que va a pasar? Invierte y pierde todo su dinero. Pero si conoce los datos, si conoce las tendencias, efectivamente va a saber. Estos astrólogos, estos adivinos, querían datos, para que a través de los datos que el rey Nabucodonosor les iba a dar, que querían buscar una posible interpretación. Pero, hermanos, no se les dio. Es por eso que aquí vamos a deducir y decir, ¿no?, mientras no hay datos, no hay forma de interpretar, no hay forma de buscar algo que pueda dar solución, en este caso, a esa dificultad. Entonces, nuestras capacidades humanas están limitadas y en muchas situaciones, en este caso, no vamos a saber qué hacer. En ese momento le pasaba a estos astrólogos. Su vida estaba en peligro ya. No solamente de ellos, sino también la de Daniel y sus amigos. ¿Y qué pasa, hermano? Lo que hemos leído. El rey emite un edicto. ¿Qué decía el edicto del rey? Que efectivamente lo que había dicho antes, que los parte en pedazos, ¿no?, que los asesine, vamos a decir, que los mande a matar, esto se dio. Entonces el rey establece y escribe un edicto, el cual se tenía que dar cumplimiento. El edicto del rey se tenía que cumplir sí o sí. Lógico, en medio de su tiranía, este malvado rey establece ello y se tenía que dar a cumplir. Pero en esta situación, hermanos, cuando ya se empieza a buscar para matar a todos estos adivinos mentirosos, viene justamente
un hecho muy bonito y muy hermoso, hermanos, y que es justamente en lo que nos vamos a centrar un poco en nuestro sermón. Y vamos a ir al verso 14. Quiero volver a dar lectura del verso 14. ¿Sí? Todos nos posicionamos en el verso 14. Dice, y esto nos lleva a pasar a nuestro tercer punto, que es la confianza y búsqueda de Dios en un tiempo difícil. Verso 14. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Dice, con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? ¿Por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Verso 18. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Mis amados hermanos, vemos aquí que ya la situación se tornó muy complicada, muy difícil. Ellos sabían que si no iba a haber una interpretación del sueño del rey, ellos también iban a morir. Entonces, los sabios, Daniel, sus amigos, iban a ser ejecutados. Y en esta situación, lo que es impresionante es que aquí es la actitud inicial de Daniel. Dice que Daniel tuvo mucho tino, mucha inteligencia. Es probable que ya en un primer momento, cuando tenían que ver el tema de guardar la salud por no comer la carne que era sacrificada a los ídolos que el rey ponía en la mesa, ¿ok? De repente la situación ahí no se dio muy bien, ¿no? De repente fue muy rápida, pero en esta situación sí se va a dar ya con más inteligencia. Entonces Daniel, ¿qué es lo que le pide a Arioc, no? Le dice, dame tiempo. O sea, ¿en qué sentido? Voy a hacer lo posible, en este caso, en la búsqueda de Dios, en la confianza que él tenía en su Dios, para buscar tomar una interpretación. Mis amados hermanos, esto es muy difícil. Estaba en riesgo las vidas de él y sus amigos y de mucha gente. Pero Dios va a utilizar este tiempo, va a utilizar el sueño del rey, Dios va a utilizar la situación complicada para mostrar algo, hermanos, que es precioso y maravilloso en la vida de las personas que dicen amar a Dios. Va a buscar mostrar, en este caso, la manera en cómo cristianos o cómo es que nosotros creyentes en tiempos de dificultad vamos a depositar toda nuestra confianza completamente. Y es lo que va a pasar aquí en la vida de Daniel. ¿Sí? Lo que va a pasar en la vida de Daniel. Daniel, sabia y prudentemente, confiado también, habla con Arioc, ¿sí? Y le dice, necesito tiempo. Arioc, efectivamente, va a conversar con el rey para que le pueda dar un tiempito. Y lo maravilloso es que se da este tiempo, ¿sí? Se va a dar este tiempo y Daniel lo que va a hacer en ese lapso, dice verso 17, después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. O sea, ¿no? Ya les contó qué es lo que había sucedido. Al mismo tiempo les pidió, ¿qué dice? Les pidió que imploraran
que suplicaran, vamos a decirlo así, la misericordia del Dios del cielo en cuanto al sueño. La única manera que Daniel estaba seguro de poder dar una solución a esa situación difícil no era más que acudiendo a Dios. No era más que acudiendo al Dios en el cual él creía, al Dios de sus padres, al cual en él había depositado su confianza y en el cual estaba él arraigado en su creencia y en su fe, porque no había forma humanamente de poder dar una solución en el tiempo de dificultad. Pero él le cuenta a sus amigos para que imploren misericordia. Y es que la misericordia de Dios es la única que va a traer una respuesta. La misericordia de Dios es la única que va a permitir traer una respuesta frente a una situación difícil. Ellos sabían que Dios poderoso es misericordioso, y al pedir misericordia estaban conscientes que ningún poder terrenal podía hacer nada si Dios estaba con ellos. Si Dios los acompañaba, ningún edicto, ninguna cosa perversa que cualquier malvado rey iba a establecer podía afectarlos, porque su confianza estaba completamente depositada en su Dios. Y es que, hermanos, como decía David, el salmista, en el Salmo 63:3, decía, ¿no? Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Plena confianza que tenía Daniel. Acompáñenme a ver 1 de Pedro 5:7 y miren lo que dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos imaginamos a Daniel humanamente ansioso. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido ansiosos? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de repente cabizbajos, vamos a decirlo así, ¿sí? Preocupados por las situaciones difíciles por las cuales tenemos que enfrentar cada día o en tiempos de dificultad? Mis hermanos, cuando en nuestra mente no hay, se podría decir, el conocimiento de Dios, lo que va a pasar o lo que va a suceder es que nosotros vamos a buscar darle solución por otro lado, por otro medio. Pero cuando nosotros empezamos a creer, cuando nosotros empezamos a depender de nuestro Dios, lo que va a suceder es que nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente y nuestro corazón va a sentir la paz, el sosiego que Dios está dispuesto a dar a cada uno de sus hijos. Y es que, mis amados hermanos, si no nos acercamos a buscar a Dios, y si no nos acercamos a poder conocer más de Dios, a poder depender de Él, lo que va a pasar es que en este tiempo de dificultad vamos a decaer, vamos a caer. Y lo que pasaba en este momento, al estar en riesgo la vida de Daniel, ellos es como que depositaron su vida misma por completo a decirle: Señor, solo tu misericordia es la única que nos puede liberar de esta situación. Y eso nos lleva a pensar a nosotros, hermanos. Estamos dependientes completamente de nuestro Dios, estamos dependiendo de Él en todo tiempo, cualesquiera que sea la situación de dificultad en la cual nos podamos encontrar. ¿Es Dios nuestra prioridad para buscar respuesta o es la última prioridad? La prioridad de Daniel, ¿cuál fue? Ni bien tuvo la opción de buscar una respuesta, una solución: ir a Dios. Esa fue su prioridad, ir a Dios. Y es lo mismo que para cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Nuestra prioridad es ir a Dios en esos tiempos de dificultad. Los astrólogos, mis hermanos, en ese momento acudían a las estrellas para conocer sus futuros. Pero Daniel acudió a Dios.
El mundo, en la actualidad, para solucionar sus problemas matrimoniales, para solucionar sus problemas familiares, laborales, etcétera, acude a hechiceros. Existen, ¿no? Adivinos, hechiceros. Nosotros, hermanos, siempre debemos ir a Dios. Siempre debemos ir a Dios. Amén. Y es lo que Daniel efectivamente se muestra en el relato de lo que va a hacer. Y como les decía al principio, ese tino que tenía Daniel efectivamente llevó a que se pueda dar esta apertura. Entonces, Daniel busca misericordia de Dios junto con sus amigos, ¿sí? Y dice que Dios va a dar una respuesta. Verso 19, mis amados hermanos. Durante la noche, Daniel recibió una visión de la respuesta al misterio. Entonces, alabó a Dios del cielo. ¿Sí? Durante la noche, Daniel recibió una visión, en una visión la respuesta al misterio. ¿Qué es lo que había pasado? Dios había escuchado o no la plegaria, la solicitud, el pedido de parte de Daniel y de sus amigos. Dios escuchó y él dice que establece y le muestra, en este caso, cuál fue, a través de una visión le muestra cuál fue el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Nosotros nos imaginamos ahí en ese momento a Daniel viendo en la visión lo que había soñado el rey y nos imaginamos también la alegría que él pudo haber sentido al ver esa respuesta, ¿no? Porque sabía que ya no lo iban a matar, porque sabía que incluso él iba a ser partícipe, ¿sí? Como un intermediario, hermanos, y esto es algo importante, para que el resto de los sabios babilónicos tampoco sean ejecutados. Y aquí vemos también la gracia de Dios de cómo utiliza, ¿sí? Cómo utiliza para poder evitar este hecho tan trágico que iba a darse en ese momento. Entonces, aquí vamos a ver ya el cuarto punto, hermanos, que tiene que ver con la alabanza y gratitud por la soberanía de Dios a la respuesta recibida. Quiero, antes de continuar, acotar algo que fue lo que sucedió también con la vida de José. ¿Se acuerdan de José? Que estuvo en una situación también, bueno, en este caso, él fue el que interpretó el sueño del faraón, pero específicamente dice que él tuvo una posición, ¿no? Una posición muy buena, que fue gobernador, ¿sí? Y lo que le esperaba a Daniel como parte de lo que el rey había establecido anteriormente, ¿no? Si no adivinaban, los iban a matar. Pero si adivinaban y decían lo que interpretaba el sueño, ¿qué iba a suceder? Les iban a dar regalos y premios. Efectivamente, ¿sí? Aquí Daniel, por si acaso, y esto por eso quiero aclarar, no es que él buscaba una posición, o no es que Daniel, al decir esto, estaba alegre por lo que iba a recibir de parte del rey. No, hermanos, ¿sí? Daniel estaba completamente feliz, contento y seguro, vamos a decirlo así, por la respuesta de Dios. Por la respuesta de Dios. Y miren lo que va a decir en la alabanza que él hace. Estos versos, hermanos, de la alabanza, del salmo que escribe Daniel, vamos a decirlo así aquí, es maravilloso. ¿Sí? Es muy maravilloso. Y dice así, verso 19, vamos a volver a leerlo el verso 19, dice: durante la noche Daniel recibió una visión, respuesta al misterio, entonces alabó a Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, o pone y quita reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes
discernimiento. Daniel está completamente seguro, amados hermanos, que su alabanza en este momento es el reflejo de lo que él tenía en su corazón, en este caso, de saber que verdaderamente Dios estaba con él. Aunque no se encontraban en su pueblo, aunque no se encontraba con su familia, aunque no se encontraba con sus padres, vamos a decirlo, pero sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántos años tenía aproximadamente Daniel en ese entonces? Entre 16 y 17 años, hermanos. Jovencito, jovencito. Esa era la edad aproximada en la cual Daniel se encontraba en ese momento, ¿no? Y junto con sus amigos que nos imaginamos que eran contemporáneos en realidad. Pero miren la alabanza y la magnitud que él expresa desde lo profundo de su corazón. Y eso da una evidencia que desde la casa, que desde la familia, que desde la cultura en la cual él había sido criado, en la cual él había sido educado, el temor de Dios siempre estuvo presente. Y esto nos lleva a pensar también, como padres, todavía yo no soy padre, ¿sí? Seguramente el Señor nos va a dar la oportunidad muy pronto, pero yo me dirijo a los padres, a los papás. ¿Cuál es la cultura que están infundando en sus hijos? ¿Cuál es el entorno que se está moviendo dentro de la familia? ¿Están criando hijos para adorar a Dios? ¿O están criando hijos para no estar cerca de Dios? Porque puede ser eso. Y esa es una responsabilidad. Y por eso, ¿por qué vemos que la vida de Daniel hoy muestra lo que en su momento había sido enseñado, lo que había sido educado? Porque hubieron efectivamente quienes infundaron esto en su vida de él. Y eso es una parte también de la responsabilidad. Si queremos que nuestros jóvenes, que cuando cumplan sus 18, 19, 20, 21 y bueno, hasta adultos, siempre vivan dependientes de Dios, yendo siempre a Dios y no al mundo, porque lo que ahora sucede normalmente es que vamos a escaparnos ¿a dónde? Al mundo, a los placeres, a las cosas que solamente van a traer una satisfacción temporal, mas no algo eterno, que es lo que nos ofrece la palabra de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, quería recalcar este punto, porque de hecho, nuestras familias, ¿sí?, nuestros hijos, tienen que estar educados y criados en una atmósfera que alabe y glorifique a Dios y que ellos sean el ejemplo de esa atmósfera, de ese entorno. Y es lo que pasaba en este momento con Daniel, en una situación difícil. Alabar a Dios al recibir la respuesta, ¿sí?, de su Señor, de su Padre. Y es por eso que dice, alabado por siempre sea el nombre de Dios. Suyos son la misericordia y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y dispone, o pone y quita a reyes, y a los sabios da sabiduría, y a los inteligentes discernimiento. ¿Le dio sabiduría a Daniel? Le dio sabiduría. No había otra forma. Daniel en ese momento se convirtió en el sabio más importante de toda la tierra, por no decirlo así. ¿Por qué? Porque fue el único que logró conocer el sueño del rey y dar una interpretación. Pero por Daniel, mis amados hermanos, ¿fue por Daniel? No fue por Daniel, fue por la gracia soberana de Dios. Y aquí es donde se va a mostrar la soberanía de Dios, porque Dios, dentro de su plan perfecto y de lo que Él quería establecer y lo que Él quería hacer con su pueblo, efectivamente, era esta difícil situación. Entonces, dentro de ello, vamos a ver, como habíamos mencionado, esa alabanza que hace Daniel, pero también vemos, efectivamente, que la respuesta que Dios da está acorde a su soberanía, a lo que Él había designado, a lo que Él había establecido de lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Mis hermanos, después vamos a seguir viendo cómo es que Daniel es puesto como gobernador también. Sus amigos también toman relevancia en el poder de Babilonia
y ellos van a tener una repercusión en el tiempo. Y por más que a Daniel después le quieran hacer lo que sea para bajarlo del poder y la autoridad que Nabucodonosor le va a dar, no pueden. Porque el rey de Daniel no era Nabucodonosor. El rey de Daniel era Dios, por siempre. Dios por siempre. Y eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no?, en el resto de capítulos cuando vayamos estudiando más adelante. Seguimos con la alabanza, mis amados hermanos, de Daniel. Verso 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. En Él habita la luz. Y mira lo que dice el verso 23. A ti, Dios de mis padres, a ti te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Aquí es importante. No solamente le dio sabiduría, sino también dice que le dio poder. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, porque se imaginan a un jovencito delante del rey, para decirle lo que soñó e interpretarlo. ¿Qué hubiera pasado si el rey le dice: no, eso no soñé? ¿Qué hubiera pasado? Me estás mintiendo. Daniel hubiera podido ir de repente temeroso, ¿no? Pero él va confiado por el poder que Dios le da, por el poder que Dios establece en su vida para ponerse delante del rey y decirle qué es lo que había soñado y cuál es su interpretación. No vamos a hablar de la interpretación, hermanos, porque justamente eso corresponde a la siguiente prédica. Y si les cuento, no es bueno, como que los voy a spoilar, ¿no? Entonces, esperamos la siguiente prédica, mis amados hermanos, que conecta para poder entender qué soñó el rey y también cuál es su interpretación. Mis amados hermanos, Daniel nos está enseñando que con su vida él está adorando y alabando a Dios. Y que la situación difícil por la cual él ha tenido que atravesar, que lo ha llevado, nos imaginamos, al límite de buscar esa misericordia de Dios. Yo me imagino a Daniel postrado en su cama de rodillas, diciéndole: Señor, misericordia, Padre. Misericordia, Señor. Miren la situación en la cual nos encontramos en este momento. Nos van a matar. Por favor, Señor. ¿Cuál es la manera en que nos acercamos nosotros a implorar misericordia de Dios, hermanos, cuando estamos en tiempos difíciles? Simplemente decimos: hermanito, ore por mí. O le decimos: Señor, ya, bueno, tú sabes, Padre, tú conoces, Señor. No, mis amados hermanos. El Señor necesita tiempo de nosotros, necesita dependencia, necesita que nos humillemos incluso hasta lo máximo, hermanos. Porque ¿quién más grande que Dios, que Él? Y nosotros simplemente, sus hijos y sus siervos también, que venir delante de Él y de la manera correcta poder clamar y suplicar misericordia. Cada uno sabe su situación, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros conoce por qué estamos pasando. Pero sabemos que Dios sí va a dar respuesta. La respuesta puede ser positiva, como que la respuesta puede ser negativa, pero es una respuesta. Y en esa respuesta tenemos que tener la plena confianza en que lo que Él, en su soberanía, ha destinado o ha determinado, ahí nosotros descansamos. Porque ya no miramos las cosas naturales de este mundo, sino ahora nuestros ojos tienen que estar puestos en lo celestial. Es por eso que si estamos analizando nuestras vidas aún todavía con las cosas naturales de este mundo, hermanos, esto es efímero. ¿Vamos a durar cuánto? ¿80? ¿85 años? ¿100 de repente? Como máximo por ahí. Y después se acabó, hermanos. Nuestra vida dice que es como la niebla que aparece y desaparece. Es por eso, hermanos, que nuestra mirada, nuestra confianza, nuestro foco tiene que estar en el Señor de los cielos, porque allá vamos.
porque allá vamos. Mientras estamos entonces en este mundo, nos toca confiar, nos toca descansar. Nos toca descansar. Me lleva a recordar también lo que pasó con la vida de Daniel. Ya para ir terminando, vamos a ir al Salmo 145, mis amados hermanos. 145, y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Te exaltaré, Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, te alabaré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. La exaltación a nuestro Señor siempre por lo que ya ha hecho por nosotros, amados hermanos, ¿sí? Por lo que ya ha hecho con cada una de nuestras vidas. Y tenemos que considerar algo, hermanos, para nuestra vida cristiana también. Que acudir a la presencia de Dios, buscar su rostro y hacerlo con la entrega total, hermanos, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero así, recordando, ¿no? Suplicando misericordia, suplicando la misericordia de nuestro Dios. Y es por eso, mis amados hermanos, que cuando nos encontremos en situaciones de dificultad, lo que tenemos que hacer primero es ir a Dios, buscar a Dios, buscarle. Y nuestra vida en esa búsqueda, hermanos, tiene que estar en adoración, adorando, clamando a nuestro Señor siempre y dependiendo de Él. Porque la respuesta en este caso de parte de Dios a Daniel fue positiva. Y aleluya por eso. Gloria al Señor por eso en ese tiempo. ¿Sí? Gloria al Señor por ese tiempo. Y porque efectivamente llegó aquí en este momento la respuesta de parte de Dios. Pero hermanos, quiero que recuerden una oración donde hubo gotas de sangre. Una oración la cual fue magnífica y donde se dijo que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Quién fue, hermanos? Es probable que en la humanidad de nuestro Señor haya podido evitarse ir a la cruz por el dolor del sufrimiento humano. Pero la voluntad de Dios ya había sido establecida, mis amados hermanos. Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que ir a la cruz. Y tuvo que ir, y tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y ese fue el acto maravilloso que permitió que ustedes y yo hoy podamos decir: gracias, Señor, por tu salvación, gracias porque nos tienes aquí, gracias por tu perdón, por la reconciliación y por haberme dado una identidad como hijo tuyo y hoy llevarme camino a una eternidad contigo. Dependamos siempre, mis amados hermanos, del Señor, y que nuestra prioridad en tiempos difíciles sea de buscar a Dios, confiando y esperando siempre su voluntad. Amén. Nos ponemos de pie para orar, por favor. Amado Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces el corazón, la mente de cada uno de tus hijos, Señor, y hoy nos acercamos delante de ti porque al leer tu palabra hemos visto una situación muy difícil por la cual estaba atravesando Daniel y sus amigos. Señor, tal cual a esa situación es probable que nosotros hayamos podido pasar o estamos pasando, pero queremos saber, Señor, queremos
queremos decirte y expresarte, Señor, que queremos depender de ti. Que tu Espíritu Santo cada día esté con nosotros para poder depender, así como Daniel fue a buscarte a ti, fue a pedir misericordia de ti, que nosotros también en nuestra vida podamos ir a pedir misericordia cuando estamos en un tiempo de dificultad, porque es la única manera de escuchar una respuesta tuya, Señor. No una respuesta del mundo, sino una respuesta divina, una respuesta que solo tú puedes dar para nuestras vidas y sabemos que es y será lo mejor. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.